Hola, buenos días a todos los que siguen mi página Casa Sacristelar Terapias Alternativas de Salud, con la reseña de la sesión siguiente. Tengo que ver qué número voy. La sesión sería la 297. Los pacientes obviamente quieren permanecer anónimos, pero y se respeta, ¿no? Voy a dar un poquito de la información. De salud estaba más o menos bien. Había ciertas situaciones laborales y económicas que había que resolver, y una pareja que llegó, ¿no?, en cuestión. Hubo nada más 2 fallecidos a rescatar. Muy bien. La entidad en cuestión era un dragón llamado Ascariet Ahar. Este dragón, su objetivo era igual que todos, drenar la energía a través de dispositivos, pero de dispositivos sin manejar y causar problemas. Se revisó otra línea de tiempo que capté, y en esa línea de tiempo, hacia la fecha, era la relación que tenía con la persona con la que hoy está, de su pareja actual. Ellos venían esa relación y esa entidad que volvió a entrar en conexión y en curso con él, y que obviamente fue implantado, al igual que los implantes que traía la persona femenina. Se vino en una época en la que ellos eran esquimales en el Polo Norte, en el estrecho de Bering, más o menos por aquella zona, en 1317. Resulta que veo un acontecimiento en el que hay rivalidad y hay carreras de trineos con estos perros que tienen ahí para llevar la carga, pero también hay una competencia anual. Y en esta competencia anual, pues obviamente compiten los que tienen los mejores perros y los que tienen mayores habilidades. Y ahí en ese tiempo vi que había intrigas por parte de jefes de ahí, de la misma comunidad, de la misma tribu más o menos, y unos estaban a favor de él y otros en contra. La mayoría estaba en contra de él, de quien en esa línea de tiempo fue el paciente. Entonces hubo una persona que le advirtió por parte de su familia de él que había traiciones y trampas a sus espaldas. Y la que resultó ser su compañera actual, pues ella era bruja en esa línea de tiempo, por lo que ya en esta había cierta afectación, aunque en esta línea de tiempo ella no practica ese tipo de cosas, pero sí la entidad, el dragón que tenía, y otras entidades. Este dragón lo que hacía era que volvió a poner a esta persona en la línea de tiempo del paciente, para que estuvieran juntos, pero que nunca fueran felices. Entonces, incluso este dragón me dijo que ya tenía un clon preparado para mí, que porque como yo quería casarme, entonces ya tenía ese clon mío ahí preparado para mandármelo, ¿no? Y ya le contesté yo que por qué tenía ese clon ahí. Dice, pues tú te quieres casar, tú quieres
tener esposo. Le digo, sí, pero eso lo voy a traer entre mi humano luz y yo y mi equipo. Y ya me dijo, sí, pero es que ya te lo voy a mandar, que quién sabe qué. Entonces dije, a ver dónde está y lo eliminamos. De ahí obviamente eliminamos el clon que había del paciente y rescatamos el aspecto físico sutil, alma o esencia de la paciente y también su mano luz. Este planeta se llama Arahant, en la constelación de Arahant, Ayurva, planeta cuarta de baja. Objetivos: extracción de energía, provocar sufrimiento y soledad y poner dispositivos muy pequeñitos como en forma de, como cuando uno saca a los lápices de estos de carbón, cuando uno saca la punta hay muchas astillas. Entonces había en su cuerpo del paciente y de los dos muchas astillas chiquitas de varios tamaños. Unas estaban circulando en lo que es la periferia de la célula y otras ya habían entrado a la célula. También había dispositivos en el corazón, en el cerebelo, en la parte interna de lo que es el cerebelo y por la parte de atrás de lo que es la columna vertebral, en las primeras vértebras dorsales, así como una laminita, como si fuera un gusano oscuro, pero a la vez se veía como si fueran circuitos. Así hacen estas entidades la tecnología. Y él trabajaba a través de sonidos, frecuencias, y también manejaba las energías del desamor, intolerancia, falta de respeto, el no sentirse pleno y completo, y también causaba problemas de economía mala. Y provocaba también conflictos en los compañeros de trabajo y cosas así, pero muy camuflajeadamente. Las entidades que tenía como sus ejércitos, este dragón, pues eran reptiles, sapos, híbridos. También ciertas entidades como camaleones o humanoides que se mimetizaban aquí en el holograma y andaban aquí libremente. Había socios aquí en el holograma, pero aparte tenía socios en entidades, eran 3,000, no, eran 329,946 socios y apartamos a los que eran humanos y se les hizo el tratamiento correspondiente. También manejaba eso de las trampas en los juegos de azar y para provocar vicios y esperanzas falsas. Obviamente también estaba manejando el control telepático y el control a través de personas que hacen magia negra, pero no a gran escala, sino en escala pequeña. Entonces ese era el objetivo de esta entidad. El rescate fue bastante grande de planetas rescatados, porque entre los socios y este dragón, jefe Ascaret Ahad, tenían en su poder y en su control, aparte de intervenir en el holograma, también tenían 15,248,739,012 planetas.
intervenidos, o sea que fue un rescate bastante grande, de los cuales trascendieron hacia las 6D 4.724.000 planetas 161. 4.724.161 planetas trascendieron a las 6D. Se limpiaron, se hizo un escáner especial porque eran demasiados planetas. Bajaron humanos luz de la dimensión 21 y 22 para supervisar y para revisar todos estos planetas. Eran planetas, soles y estrellas, incluidas también algunas lunas que trascendieron ya a las 6D. Fue un rescate bastante grande, y obviamente esta entidad también intervenía en los matrimonios, ¿sí? Poniendo parejas, no, parejas que nada tenían que ver entre sí, para manejar y controlar todo, ¿no? Porque recuerden que de todo conflicto familiar o entre parejas que surja, estas entidades se aprovechan y absorben energía, ¿sí? Fuimos al momento en el que el paciente fue intervenido y ya se aclaró ese asunto. Limpiamos los asuntos de él que tenía con respecto a su trabajo, a sus actividades y a su familia. Se despidieron dos familiares de él. Un familiar de él, el otro ya había sido rescatado en otro momento y ya se encontraba arriba. Se revisó a sus hijos, a sus otros hijos y a sus mamás de los niños, que ya son jovencitos, ya tienen ya cierta edad, ¿no? Ya no están tan chicos. Entonces continúan sus humanos luz en resguardo y entrenamiento. Eso es con respecto a este dragón. Obviamente pues también se limpió a los papás de él, se puso la protección correspondiente tanto para él, para la pareja actual, como también para la casa, y para sus familiares de él también, sus hijos y sus ex. Entonces fue muy bonita, muy emotiva la sesión, porque como hay acontecimientos que las entidades entre ellos tienen acuerdos de intervención hacia una persona o hacia un grupo de personas, y líneas de tiempo los vuelven a colocar y los vuelven a introducir dentro del ámbito de una persona, como amigos, como novios o novia, como pareja, como familiar o así, para buscar esa intervención, ¿sí? Aquí lo que cabe resaltar y señalar es que las personas, si no trabajan su autoprotección y su limpieza y la eliminación de pensamientos negativos, emociones negativas, al tener este tipo de relaciones, pues otra vez vuelven a caer, ¿no? Otra vez vuelven a ser intervenidos, porque fue por un momento en el que él tuvo una discusión, y el humano luz le recomendó que cuidara mucho su temperamento. Eso es lo que está pasando, que están libres las personas, pero si no trabajan sus elementos, si no se autoobservan y se respiran y se recuperan, en el momento en que están sintiendo que los ánimos se caldean, o que la mente empieza a generar turbulencias mentales y emociones negativas, ahí en ese instante se quiebra la protección energética que puso el humano luz y que la persona debe cuidar y mantener. Como no lo hacen, entonces ahí otra vez vuelve a haber intervención de las entidades. Entonces, pues eso es lo delicado del asunto, ¿no? Afortunadamente se intervino, afortunadamente, a pesar de que tenía un antídoto, esta persona sí se pudo acoplar el humano luz de él. Se le dio recomendaciones con respecto a lo que debía de comer, todo eso para que se cuide. El humano luz le dio recomendaciones alimenticias, de que no coma alimentos que
que que lo dañen y que tiene que tomar jugos verdes, ensaladas, porque tiene un sistema nervioso alterado, entonces está mayormente conectado al sistema simpático, ¿no? Y ya se le dieron las recomendaciones pertinentes al respecto de eso. Bueno, eso es con respecto a esa sesión, pero hemos estado trabajando en otras cosas y en otras sesiones con otros pacientes. A ver, aquí estoy. En otra sesión también se revisó se destruyó una entidad que se hacía pasar por el alfa y omega. Como yo ya había destruido a la entidad original que se presentaba como el alfa y el omega, esta entidad era un impostor y alguien que tomó ese nombre. La entidad en realidad se llamaba Squash, era un dragón de agua y también estaba conectado con un dragón blanco con azul. Rafs Tu tenía 32 socios. Trabajaba con metaleanos. Él tenía, esta sesión está bien importante y bien interesante porque esta entidad se encargaba de guardar los registros de todos los cuerpos sucesivos y del ADN, porque un paciente comentó que soñó que un ente se le acercaba y que le decía que un ente disfrazado de persona, ¿no? Y le decía que tenía que firmar su ADN y esa persona dijo que no tenía por qué firmar el ADN y despertó y pues se puso en contacto conmigo y ya agendamos la sesión de hipnosis y todo y resulta que había un planeta cibernético pero gigantesco y en cada uno de estos había cubos translúcidos pero gigantescos y en el vórtice de cada cubo, porque la estructura era bastante grande y estaba en el núcleo de lo que era el planeta artificial, era una matrix. Entonces estaban el montón de cubos translúcidos, transparentes, y en cada esquina, en cada vórtice, había un humano luz dotando de energía a todo ese material que tenían ahí. Y hagan de cuenta que en cada cubo, pues imagínense la estatura del humano luz, es bastante grande, ¿no? La estatura de un humano luz es bastante grande. Y resulta que había muchos cubos así como más o menos de este tamaño, imagínense la cantidad de cubos que había. Y esa entidad tenía el registro de todos los seres, de todas las esencias que tenían cuerpos holográficos o físicos en la 3D y en la 4D. Y por cada cajita de esta había una laminita pero bien delgaditita, así parecía como vidrio, como un rectángulo de vidrio, un rectangulito de vidrio. Y ahí estaba inscrito el ADN de cada persona del cuerpo físico que tuvo en cada línea de tiempo. Por lo cual pues llegamos a ese planeta y se rescataron todos los humanos, los que servían como pilas para sostener eso ahí, toda esa información, porque eran muchos niveles los que estaban ahí, estaba gigantesca la estructura, porque eran 1, 2, 3, 4 hileras de cubos gigantescos. Y ya cuando terminaba la primera hilera seguía la segunda hilera de 4 por 4 cubos. O sea, era una cosa enorme y gigantesca la que estaba ahí. Y en cada una, pues imagínense la cantidad de cubitos que había de información genética de la firma de cada esencia, ¿sí?
los hacían firmar obviamente pues para mantener el control. Entonces revisamos y logramos rescatar y destruir toda esa información que tenían ahí. Fue una intervención muy importante también en la que se destruyó la firma de eso. Se rescataron 81.003.420 planetas. Ninguno trascendió hacia arriba, pero sí se rescató todo lo que correspondía. Y también tenía conexión, estos dragones tenían conexión con las personas del sistema, ¿no? Del poder económico, y ya se presentó este ser ahí, que no puedo decir quién es, ustedes interpreten, pero no lo vayan a poner en los comentarios, por favor, porque muchas veces yo no puedo decir ciertos nombres o países o lugares por seguridad, ¿no? Pero ustedes interpreten sin necesidad de que pongan el comentario de lo que ustedes entienden que se trabajó. Porque también tenía relación con todas las firmas que hay acá en el holograma y con la información de todos los que vivimos acá. Entonces todo eso se rescató, se eliminó toda la intervención que tenía este dragón, porque el dragón que manejaba lo de las firmas, su nombre estaba muy raro, Asainwo, algo así, y era un dragón híbrido, tipo metaliano también. Y tenían ahí toda esa información, fue muy valioso rescatarlo. De hecho, uno de los humanos luz rescatados de ahí pues nos dio las gracias por el rescate y por la intervención, que fue, ahora sí que ya era algo que se necesitaba, porque ahí tenían todas las firmas y toda la información genética, y en esa, cada cubito como el que les enseñé era de una persona, y ahí iban poniendo todas las líneas de tiempo que ha tenido y todas las firmas de su ADN que ha tenido, de la modificación, de lo que las enfermedades que provocaron, de los engramas, de los programas mentales que se le pusieron en cada línea de tiempo en su cerebro, en la parte reptiliana, y la intervención a sus 7 dispositivos y a su genética luz como... O sea, ahí tenían toda la información de en qué momento despertó, cómo le intervinieron, qué le pusieron, o sea, todo. Entonces eso fue algo muy grandioso, haber rescatado a todos los humanos, los que servían como pilas para sostener todos esos cubos ahí. Eran 4 cubos gigantescos, y por cada era en esquina, y luego entre el cubo siguiente había otro humano luz, luego otro humano luz, otro humano luz. Eran 4 cubos gigantes, 1, 2, 3, 4. Y luego eran 1, 2, 3, 4, y así era un cubo rectangular. Y obviamente en medio de cada cubo y en la parte de interna, porque también había otros cubos, pues es como el cubo Rubik, ¿no? Que tenemos. Entonces, bueno, ese tiene una estructura por dentro que gira y eso, pero imagínense todo eso lleno de cubos alrededor y adentro. Entonces había muchos humanos luz ahí en todos esos para sostener toda esa información que manejaban ahí, toda, y para reservarla y guardarla y disponer de ella. Entonces fue una intervención también muy importante, porque al ver un detalle con ese paciente pues se logró descifrar y se logró llegar a esta entidad dragón que tenía todas esas firmas. Entonces eso fue extraordinario, el poder dar con esa información. También hubo otros rescates, a ver, déjenme ver, es que aquí voy anotando.
Se rescató un humano luz que nos pidió ayuda, que me pidió ayuda y que me dio un mensaje. Ya le dimos la correspondiente información de cómo deben de actuar los humanos luz cuando vienen acá a rescatar lo que corresponda. Entonces ya se habló con él, se rescató, nos dio las gracias, se rescató a la esencia también por la que él vino, al fractal de la esencia, y pues ya lo liberamos de ahí. Estaba en un planeta solitario. También tuvimos otra sesión con un dragón de 3 cabezas, Down Seas. Tenía 50 millones de humanos luz. Tenía 3 planetas intervenidos y el holograma. Tenía 69 socios. Y estaba trabajando con la afectación de ondas. Y con la proliferación de energías nocivas, o sea, la producción de energías nocivas para el holograma y frecuencias. Estaba trabajando con la tecnología también. Tenía 73,000 bases, socios 69. Y los demás socios, entre él y los demás socios tenían, a ver, 16,260,000 planetas intervenidos. Y se intervino porque tenía acción en lo que es la tecnología nociva, y ya se eliminó lo que se tenía que eliminar hasta donde nos dio la causa directa. Y cómo todo esto se va entrelazando y cómo una cosa nos lleva a otra para poder intervenir con mayor contundencia con respecto a la limpieza que estamos haciendo en el holograma, ¿no? Entre todos los que estamos aquí trabajando en esto, porque así es. O sea, al ser un planeta holográfico, pues obviamente hay muchas entidades interviniendo y muchas otras en planos secundarios, ¿no? Que hoy por hoy pues están teniendo la oportunidad de intervenir a las personas, volverlas a implantar, porque como la mayoría desconoce que fue liberada y que ya no tiene entidades ni implantes por lo mismo, por las acciones que hemos llevado, entonces las entidades provocan cosas y por ahí los vuelven a intervenir, ¿no? Pero ya estamos actuando con respecto a eso. Y pues es importante cuidar el temperamento, cuidar los pensamientos, eliminarlos. Hay veces que no se puede hacer más por la persona, porque si no recapacitan y comprenden que tienen que tener esa armonía, esa serenidad, pues no hay nada que se pueda hacer por parte de uno, porque uno da las indicaciones, pero si no es algo que acepte la persona trabajar o hacer, no hay cambio que se pueda manifestar como debiera de ser, ¿no? Y pues esa es la problemática. Por eso no se integran muchos humanos luz todavía, por el nivel de conciencia que existe actualmente y que estamos trabajando para que se dé ese nivel de conciencia y de vibración y de despertar que se necesita para que pueda haber una mayor
acción contundente y de cambios favorables en el holograma. También platiqué con los humanos luz y me han dicho que algunas situaciones catastróficas que han pasado son parte de lo que se está liberando, de lo que ha pasado en el holograma por muchísimo tiempo. Por eso ha habido cierto tipo de catástrofes climáticas, porque también es parte del cambio. No todo lo provocan las entidades, también el holograma está ajustándose a una frecuencia diferente y es obvio que tiene que haber este tipo de como reverberaciones, ¿no? También lo sufren las personas, lo pasamos las personas también. Según cómo vamos avanzando, se puede dar esta transformación social en todos los ámbitos de la vida. Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir con esa armonía y esa paz que se necesita para poder avanzar. Los humanos luz indican, que es algo que yo ya he dicho y que se los explico al paciente, que una cosa es la reestructuración y la sanación que se realiza al cuerpo sutil, o el fractal de la esencia, que es del 3%, que esa es la que sube con Saturno y se vuelve a ensamblar en el cuerpo holográfico, cuando el humano luz y la esencia original se quedan a resguardo. Entonces eso es lo que se restaura. Pero la persona tiene que hacer un trabajo de conciencia y de cambio alimenticio y utilizar las herramientas que se le dan, pues para que haya una sanación de su cuerpo, porque lo que está dañado es el cuerpo holográfico. Y muchas veces la gente quiere ver un cambio extraordinario, pero algunas personas sí lo tienen y la gran mayoría no. Y todos tenemos que ir trabajando poco a poco. No crean que yo no estoy trabajando en lo mío, ¿no? Yo estoy trabajando en lo mío todos los días, todos los días. Yo nunca he sido de quejarme ni de decir, ay, es que tengo esto, tengo lo otro, porque prefiero pensar que estoy sanando y que estoy curándome de eso, a estar diciendo lo negativo, ¿no? Y yo estoy bien de mi vista, esto, lo otro, y así me voy cambiando las cosas. Y en algún momento permea la energía lumínica dentro de las células y dentro de la estructura del cuerpo y se va manifestando gradualmente y poco a poco. Hay personas que lo pueden hacer más rápido, otras más lento, otras mucho más lento, pero hay que insistir en esto, siempre hay que tener esa fuerza de la voluntad. Recuerden que ya les hablé de los colores y cómo se utilizan y de las frecuencias y para lo que sirven estas. Ya di la indicación de qué frecuencias sí y cuáles no. Obviamente las frecuencias que ponen públicamente en YouTube de X Hz y eso, pues no, solamente las que dieron los humanos luz. La de 752 Hz, 732 Hz, 714 Hz y los instrumentos afinados a 432 Hz o 433 Hz. Tiene su función benéfica en el cuerpo, ya expliqué para qué es, y los colores pastel también, que viene siendo el blanco platinado con brillitos platinados y de colores, y el amarillo claro con brillitos de oro lumínico, el azul cielo, que ya hablé para qué sirve, el color lila, que es para la fuerza de voluntad y para eliminar todo pensamiento y emoción negativa en una esfera. Obviamente se tiene que quemar el pensamiento negativo y la emoción negativa que se siente en ese momento, en ese instante. No tienen otro momento para recuperarse, porque cuando se fracturan la energía de protección que pone el humano luz, se ve un destello de luz pero se apaga y las entidades que están alrededor de las otras personas voltean y ven y buscan, empiezan a buscar de dónde fue ese destello de luz. Y de ahí se logra ver una fisurita o algo extraño y ellos se acercan a esa persona que se descuidó y que no trabajó sus elementos ni eliminó ese pensamiento negativo ni la emoción negativa que sintió en ese instante por discusiones o por molestias en el trabajo, lo que sea. Entonces ya con eso ya
fue suficiente. Y de ahí hay una batalla campal entre distintos bandos de entidades por capturar al aspecto holográfico del ser. Entonces otra vez lo vuelven a intervenir, como no le dio la importancia a trabajar sus elementos y a recuperarse inmediatamente, porque cuando le eliminas y lo quemas con fuego lila y te cargas en ese momento, dices yo me cargo de energía y sellas todo otra vez, te proteges, entonces ya las entidades como que ya no saben si eres tú o no eres tú o qué, porque ya se pone otra información a esas bestias, ¿no? Se les transmite y ya se queda uno resguardado junto con el humano luz cuando está el humano luz integrado y la esencia original, pero cuando es nada más la persona ya queda resguardado su fractal de su esencia y su genética luz y lo que está trabajando, ¿sí? Para que no se pierda ese avance. Cuando una persona es vuelta a intervenir y lleva cierto avance, se queda otra vez en ceros, otra vez empieza desde su 2% gen luz y desde su 3% de su esencia a conectar y a desarrollar, otra vez baja. Eso es lo que sucede cuando no se trabajan las cosas. Y pues obviamente cada quien decide qué trabajar y qué no, lo tiene que sentir en el corazón, ¿no? Qué momento es trabajar una cosa, qué momento otra, y así paulatinamente se va avanzando en ese trabajo, ¿no? Hay personas que no dan herramientas, yo sí las doy y ya una vez que se las entrego, pues ya deciden. Algunos me han dicho que del audio, ya después ellos hicieron su mismo audio y ya su mismo su ejercicio, pero ya con todos los elementos y con un poquito más de tiempo o un poquito más rápido, porque ya lo hacen más rápido, entonces ya no van dejando de depender de oír, ¿no? El material. Y ya ese es un avance, ¿no? Y ya de ahí le van poniendo otras cosas más y otras más y van obteniendo más resultados y cosas así, porque me comentan, me platican cómo van y cómo se sienten, y eso es satisfactorio, ¿no? Para mí me da un gusto, y obviamente para el paciente y más para su mano luz, cuando le hacemos segunda revisión o tercera y que sí están trabajando, pues ya vamos checando cuánto porcentaje es de esto, del otro, de aquello, y ese es algo muy bonito, ¿no? Para la persona, porque ahí van viendo más cómo van avanzando, con cuánto más les falta por desarrollar. Ahí ya en la parte privada pues ya platican con su mano luz, le preguntan ya cosas más específicas, más concretas, más conscientes, y reciben la respuesta pertinente, entonces hacen un trabajo un poco más completo. Una que otra cosita que se les atore, pues también reciben la contestación del humano luz cuando llegamos a la parte privada, y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque sienten la compañía, la presencia de sus humanos luz y de su esencia original, y se sienten bien consigo mismos, ¿no? Cuando van avanzando, hay veces que sí van avanzando, pero se atoran en algunas cositas, entonces el humano luz les vuelve a decir algunas indicaciones que ya les habían dado, porque es importante esto, ¿no? Para que lo tengan en mente, y todos estamos trabajando aquí, ¿no? Para avanzar cada vez más hacia el empoderamiento, la transformación y el cambio y la estabilidad, la ecuanimidad y todo lo que necesitamos y nos merecemos. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que ya les di lo que correspondía con relación a las reseñas. Eso es lo que se ha trabajado. Déjenme ver a ver si aquí no tengo nada. No, no tengo nada acá. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Entonces hay que seguirle echando muchas ganas y no desistir, no bajar la guardia. Siempre hay que estar trabajando con uno mismo, porque cada vez que trabajas más,
los pensamientos negativos van siendo más esporádicos y más débiles, y las emociones negativas más débiles y más, no tan, ya más esporádicas y ya no tan agresivas como en un principio, ¿no? Porque por ese nivel de conciencia, cuando ya lo erradican, que ya no se les presenta ese pensamiento negativo, entonces ya ustedes eliminaron esa información de su genética y del cerebro reptiliano, y ya es una parte más que se va eliminando, y en su lugar se construye una estructura de luz, ¿no? Que va conectando el cuerpo y va siendo uno más consciente de las pulsaciones del latido del corazón, de oír su frecuencia propia y así, porque uno va captando más cosas, va percibiendo uno más cosas, va desarrollando cada quien sus habilidades de su genética luz que tiene, ¿sí? Y es el desarrollo que ustedes tienen que ganar y que tener. Ya conforme van avanzando, el humano luz les facilita una cosa, les facilita otra, y así se va avanzando poco a poco, porque somos nosotros los que tenemos que trabajarlo. El humano luz ya es quien es, ¿sí? Un ser consciente plenamente al 100% y con su capacidad mental al 100% en el nivel en que se encuentra, o de la dimensión en la que está, o en la que viene, de la que vino. Y nosotros somos los que tenemos que trabajar para lograr un nivel, ¿no? Un nivel de desarrollo y de transformación. Bueno, pues ya los dejo, que estén muy bien. Gracias por ver mis videos. Sigan viendo los videos, hay mucha información. Me recuerdo que al principio había muchos sonidos y extraños y ruidos, pero ahora porque las entidades intervenían, ¿no? Y eso ya después me di cuenta yo que eran las entidades las que intervenían el audio o la conexión de internet y cosas así. Que por cierto, ahora que fue esta sesión de este lunes, hubo una descompostura por acá, por la zona por la que yo estoy. Y la llevé la sesión a cabo porque tenía saldo en mi celular, y así se hizo la sesión por medio del saldo que tenía en el celular, de los megas que tenía para navegar. Entonces pensó la entidad que me iba a poder detener, pero pues no fue así, ¿no? Porque hay maneras de solucionar la situación, y se dio, se realizó la sesión. Entonces ya tenemos otras más en puerta, seguimos trabajando y adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias, que pasen bonito marzo. Saludos, gracias.